Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Alberto Pérez, yo soy el responsable del Departamento Técnico de Strugal. Básicamente, bueno, pues me dedico a lo que es la parte de desarrollo de productos, ensayos y a dirigir un equipo de personas para dar soporte a talleres, a arquitectos, prescriptores. Hoy vamos a centrarnos en lo que es la actualización del documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de Edificación. Veréis que hemos dividido la presentación en dos partes. Una primera parte que es más normativa, donde es imposible no centrarse en normas cuando vamos a hablar de una norma. Lógicamente intentaré no aburriros demasiado. Y luego en una segunda parte pues veremos ejemplos y aplicaciones prácticas para dar cumplimiento a todos estos nuevos requisitos que el Código Técnico y el Documento Básico de Ahorro de Energía pues nos impone desde el año pasado. Bueno, básicamente, no sé si lo sabéis, pero si no lo recuerdo, el Código Técnico de Edificación está compuesto por varios documentos básicos. Documentos básicos de habitabilidad, que tienen que ver con la habitabilidad, como es el de ahorro de energía, en el que nos vamos a centrar hoy, por eso tienen la H delante, y documentos básicos de seguridad, por eso tienen la S. Por ejemplo, el de seguridad contra incendios sería el S6. En esta nueva revisión del Código Técnico de Edificación de final de 2019, pues los documentos básicos que se han modificado son precisamente estos dos, el documento básico de ahorro de energía. Ha habido modificaciones en cuanto al de seguridad contra incendio. Se incorpora un nuevo documento básico, el HS6, que en las versiones anteriores pues no existía, sobre protección frente al gas radón. Y luego otro cambio importante que ha habido pues ha sido una actualización de todo lo que son las normas a las que el Código Técnico de Edificación hace referencia, con lo cual, si entráis en la página del Código Técnico, códigotécnico.org, y descargáis cualquier otro documento básico, veréis que la fecha es de 2019, precisamente por esa actualización de normas a las que hace referencia. No porque hayan sufrido modificaciones de los documentos básicos, sino porque ha habido una actualización de normativas. Básicamente, ¿por qué se ha modificado o por qué ha habido estas modificaciones? Bueno, pues las directivas europeas, sobre todo la de eficiencia energética, pues impone, digamos, una revisión de las exigencias en cuanto a ahorro de energía, pues que hasta ahora hemos ido adaptándonos desde que salió en 2006 el Código Técnico de Edificación. En cuanto al de seguridad contra incendio, pues ha habido también un avance bastante importante tecnológico en cuanto a soluciones de seguridad contra incendios. Por lo tanto, ha habido una transposición de la Directiva 2013-59 Euratom a este Código Técnico de Edificación. Y luego, pues son cosas que vamos a ir viendo en detalle. Y ha habido la incorporación, digamos, del HS6 de protección frente al gas radón. Ahí no vamos a entrar, ¿vale? Un poco en fechas, como podéis ver en esta imagen, el 28 de diciembre del 2019 ya entró con carácter obligatorio, bueno, voluntario más bien, un día después de aprobarse en el BOE, el 27 de diciembre del 2019, entró con carácter voluntario la aplicación del código técnico de esta modificación que vamos a comentar. Sí es verdad que se dio un periodo de plazo de 6 meses, en principio era hasta junio del año pasado, pero por el tema del estado de alarma de COVID, pues se pospuso su aplicación obligatoria hasta que se levantó el estado de alarma y, bueno, pues la obligatoriedad real comenzó a ser a partir del 24 de septiembre del año pasado, el 2020, ¿vale? Si comparamos con lo que teníamos anteriormente en el DBH de 2013 con respecto al 2019, bueno, pues básicamente se incorpora lo que son limitaciones en cuanto al consumo de energía primaria no renovable, como teníamos anteriormente, pero se introduce un nuevo término que es la limitación de consumo de energía primaria total de los edificios, ¿vale? Básicamente, el objetivo de este DBH nuevo es conseguir edificios que sean confortables, que nos proporcionen confort, con un uso muy racional de la energía, edificios que consuman menos energía y además lo hagan, la poca energía que consuman, gran parte de ella sea o proceda de fuentes de energía renovables, ¿vale? Otra novedad importante, que es donde nos vamos a centrar fundamentalmente en la ponencia de hoy, es en los 3 nuevos parámetros que se introducen para limitar lo que es la demanda energética de los edificios. Ellos son, pues, la transmitancia térmica general o global de la envolvente, el factor K. Se incorpora un nuevo parámetro que es el control solar de la envolvente térmica,
que luego nos centraremos y explicaremos un poco en detalle. Y también, bueno, pues hablamos de la permeabilidad al aire, de lo que es la envolvente térmica del edificio, ¿vale? Luego, bueno, hay otros apartados del DBH que no vamos a entrar en ellos porque realmente no nos atañen en cuanto a lo que son las carpinterías y cerramientos. ¿A qué edificios son de aplicación estos nuevos cambios de normativa? Bueno, pues todos los edificios nuevos, de construcción nueva en general, en términos generales, siempre se le va a aplicar este DBHE. Cuando intervengamos en edificios existentes y tengan una influencia importante en cuanto al comportamiento térmico del edificio, ¿vale? Es decir, que todo lo que son reformas también es de aplicación, ya venía siendo desde el 2013. Y también, pues, tener en cuenta que quedan excluidos edificios que tengan un uso inferior a 2 años, o edificios que sean protegidos oficialmente, o que por su naturaleza pues tengan bajas necesidades energéticas. En cuanto a los principales cambios, aunque ya los hemos ido comentando, bueno, pues existe, digamos, lo que son nuevas exigencias en cuanto a la estabilidad, una evolución reglamentaria. Como comentaba, no solamente va a haber una limitación del consumo de energía no renovable, sino que va a haber también una limitación del consumo de energía primaria total del edificio, ¿vale? Se vuelve, digamos, a redefinir lo que es el concepto de consumos de energía casi nulo. Básicamente, pues, este concepto es un concepto que va a ser modificable, se va a ir adaptando también a las nuevas exigencias y que, en definitiva, pues son esos edificios que dan cumplimiento a los parámetros que vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Igualmente, bueno, pues se reduce el valor de lo que es el límite del consumo de energía primaria no renovable que teníamos referenciado al 2013 y sobre todo se hace hincapié, y esto sí es importante, en lo que es la calidad de la envolvente. Es decir, los cerramientos de la envolvente tienen que tener una calidad importante para dar cumplimiento a lo que es el factor K, al factor de transmisión global de la envolvente. Y ahora veremos pues, qué tipo de cerramientos pues, dan ese tipo de prestaciones. Como comentaba anteriormente, bueno, pues el objetivo global es reducir el consumo energético del edificio, es decir, que el edificio tenga un buen comportamiento bioclimático y que tendremos que aumentar la calidad de nuestros elementos que conforman la envolvente pues, para dar cumplimiento. Básicamente lo que se pretende es reducir la transmisión de calor, bien por conducción, por radiación o convección, a través de los 3 parámetros que hemos comentado, a través de la transmitancia térmica global de la envolvente, el factor K, a través del nuevo parámetro, el Q-Sol-Joule, ¿vale? de control solar, y a través de la permeabilidad al aire de los huecos y de la envolvente en sí. Como comentaba, el nuevo documento básico de ahorro de energía del 2019 pues, vuelve a redefinir lo que es el concepto de edificio de energía, de consumo de energía casi nulo, pues como aquel edificio bien existente o nuevo, o sea, no tiene por qué ser forzosamente nuevo, es decir, puede ser un edificio ya existente, pero que cumpla los valores límites del consumo de energía primaria no renovable y del consumo de energía primaria total. Es decir, esos valores que vamos a ver ahora a continuación en tablas, si un edificio los cumple, podemos decir que es un edificio de consumo de energía casi nulo. Como comentaba también, va a ser un concepto que sea dinámico y que se vaya adaptando, digamos, a los objetivos de descarbonización que nos van a imponer desde Europa. Comentar en la fotografía, eso es un edificio que ya se ha ejecutado con nuestra solución Strugal S82RP, en la que, bueno, pues obtuvo la certificación Passivhaus House, como un edificio Passivhaus House y un edificio de consumo de energía casi nulo. No forzosamente todos los componentes que forman parte del edificio tienen que estar certificados. En este caso, la serie 82 nosotros la tenemos certificada, pero en concreto esas secciones dentro de lo que es la gama de productos que tenemos en esa serie no está certificada como componente en el Passivhaus Institute. Sin embargo, el edificio sí consiguió la certificación del Passivhaus Institute. En cuanto a los valores de consumo o las limitaciones del consumo de energía comparadas con el 2013 de consumo de energía no renovable, bueno, pues para que os hagáis una idea, van a depender tanto de las zonas climáticas, que recordamos serían la zona alfa para la zona de Canarias, zonas A,
como puede ser la costa de Cádiz, Málaga, zonas B, ¿vale? C, D o E, ¿vale? En función de la zona climática en la que nos encontremos. Y ahora también en función del uso que le vamos a dar a los edificios, si son edificios nuevos o ampliaciones, o si son cambios a uso residencial y privado o reformas, digamos que esas limitaciones van a ser diferentes. Podemos ver en estas tablas que hay una reducción drástica con respecto al 2013. Si nos fijamos, por ejemplo, en una zona climática como Sevilla, donde antes tenemos un referencial de 45 kWh metro cuadrado año, pues ahora mismo estaremos en 28. ¿Vale? Igualmente, esto sí es nuevo, se introduce lo que es la limitación del consumo de energía primaria total, también dependiendo de los mismos parámetros, es decir, dependiendo de la zona climática donde se sitúe el edificio y también dependiendo del uso, si se trata de un edificio nuevo o ampliación o si es un cambio a uso residencial o privado o reforma, ¿vale? Estos serían los valores límites para dar cumplimiento. Como comentábamos, bueno, pues para dar cumplimiento a esos valores límites, pues no nos queda otra que ejecutar envolventes y fachadas con elementos de alta calidad o de alta eficiencia energética, ¿vale? Para que no haya descompensaciones en cuanto a la calidad de los espacios habitables y de los no habitables, ¿vale? Consiguiendo imponer soluciones de alta eficiencia energética, pues conseguiremos dar cumplimiento a esos valores límites. Para ello, lo que son las carpinterías, bueno, pues aparece, según la zona climática, unas nuevas limitaciones en cuanto a la transmitancia térmica máxima que nos permite el código técnico. Aquí tenemos que, por ejemplo, para la zona de Canarias sería un valor de 3,2, zona A sería 2,7, Sevilla, por ejemplo, 2,3, 2,1 las zonas climáticas C, y para la zona más fría de IE, pues tendríamos un valor de 1,8. Estos son valores que se asemejan bastante a lo que teníamos en la anterior versión del 2013 en el anexo E, ¿vale? Si vemos y comparamos con la edición del 2013, pues fijaros que se han reducido algunos valores incluso prácticamente a la mitad, ¿vale? Es decir, que hay una fuerte exigencia en cuanto al valor de transmitancia térmica de las carpinterías en general. Cuando hablamos de este valor, nos estamos refiriendo tanto al valor del conjunto, es el valor marco, junto con el vidrio, y si la ventana incorporara una persiana, pues también con el cajón de persiana, ¿vale? Es el valor global del conjunto. También destacar, y de hecho el código técnico así lo refiere, el cumplir con estos valores límites por zonas climáticas no garantiza, digamos, que consigamos también dar cumplimiento a los límites de consumo de energía y, por tanto, a dar cumplimiento al valor del coeficiente global de transmisión de calor K. Por eso, pues bueno, vuelve a aparecer otro anexo E en el documento básico de ahorro de energía que van a limitar estos valores de transmitancia térmica. Aquí vemos lo que son los valores de transmitancia térmica según zona climática, y como digo, aquí en esta nueva tabla vemos que, por ejemplo, para la zona de Canarias, zona alfa, donde tenemos un 3,2, ahora está en 2,7, la zona A de un 2,7 sigue estando en 2,7, Sevilla, que tenía 2,3, aquí está en 2,0, la zona C era 2,1, aquí estamos en 2, y para las zonas climáticas D y E, que teníamos un valor de 1,8, pues el valor se reduce a 1,6 y 1,5. Si los comparamos con el 2013, pues efectivamente pues también se reducen bastante. Estos son valores más similares, digamos, a lo que son las zonas climáticas, y estos son, digamos, valores recomendados, orientativos, pues para que el prescriptor del proyecto pues, pueda dar cumplimiento con el valor de limitación de consumo de energía primaria, con el valor de transmisión global de la energía o factor K de la envolvente, ¿vale? Ya digo, son valores que no son obligatorios, pero sí son orientativos, es decir, van a estar muy cercanos para dar cumplimiento a ese factor K. Igualmente, bueno, el código técnico, aquí no voy a entrar tampoco en mucho detalle, digamos que lo que es el valor del factor K, del coeficiente global de transmisión de calor de la energía a través del envolvente, pues da unas tablas que también en función de la zona climática de invierno y también de la compacidad del edificio y según también el tipo de edificio del que se trate y del uso, si es residencial privado o un uso diferente al residencial privado, pues las limitaciones, digamos, son diferentes. Estos valores, estas limitaciones son las que
hay que darle cumplimiento y digamos que con los valores orientativos que recomienda el anexo E, pues se garantizaría que se cumple. ¿Vale? Comentar también, bueno, que a nivel de prescripción, pues el Ministerio ha sacado una guía de aplicación con ejemplos para el cálculo de estos parámetros, ¿vale? Para facilitar un poco la labor al prescriptor. Incluso existe lo que es la herramienta unificada para hacer esa comprobación, ¿vale? Igualmente a lo que es la envolvente, bueno, pues se introduce un nuevo parámetro para evitar lo que es las transmisiones de calor por radiación, que es el control solar o Joule, perdón, Joule. En este caso, pues también depende del uso del edificio, en función de si es residencial o privado o otros usos, y al final viene a medir, digamos, lo que es la capacidad de la envolvente pues, para bloquear la radiación solar o las infiltraciones que recibimos, las ganancias que tenemos a través del sol. Y están referidas al mes más caluroso, que es el mes de julio, ¿vale? Para entender mejor este parámetro, bueno, aunque pongo aquí la fórmula, digamos que es directamente proporcional a todo lo que son los elementos de sombra. Es decir, si tenemos en los huecos pues un voladizo, o si tenemos elementos de lamas de protección solar orientables, o si tenemos, por ejemplo, pues unos petos en vertical que me generen sombras o cualquier obstáculo, pues este factor tiene en cuenta todos esos obstáculos que me produzcan sombra, tiene en cuenta también, es directamente proporcional a la transmitancia térmica total de la energía solar de los elementos o de los dispositivos de sombra que incorporen los huecos en su posición cerrada. Es decir, si tenemos una persiana, pues hay unas tablas donde ahora las veremos, donde se da este parámetro, que es el factor de transmitancia térmica de ese elemento o ese dispositivo móvil de protección solar cerrado, completamente cerrado. Si tuviéramos un toldo, pues igual, hay otros valores, ¿vale? Depende también de la superficie de los huecos y depende también pues, de las irradiaciones solares que tengamos para el mes de julio según la zona climática en la que nos encontremos, ¿vale? Igualmente, bueno, pues existen ejemplos de aplicación de cómo calcular este parámetro, y que no vamos a entrar ahora en detalle porque tampoco es el objetivo. Con respecto a esos valores de transmitancia total de la energía solar de los dispositivos móviles que dan protección solar a nuestros huecos, pues como os comentaba, el mismo código técnico de edificación pues establece en una tabla, en la tabla 12, en función del tipo de solución, si es una persiana, un toldo, una cortina, en función también del tipo de vidrio o de acristalamiento que tengamos detrás de esa protección solar, y también en función de los colores, y si es protección exterior o interior, pues esos valores del parámetro G que se obtendrían para introducirlo en las fórmulas que hemos visto anteriormente. Estos son valores que van del lado de la seguridad. Normalmente los fabricantes de este tipo de soluciones pues disponemos de estos valores ya calculados para las distintas composiciones de vidrio, ¿vale? Luego veremos en un ejemplo, pues para una lama perfilada que nosotros trabajamos, pues cuáles serían los valores de este factor G en función del tipo de acristalamiento. Ya casi por último, bueno, el otro parámetro que también controla el nuevo DBHE y que también se ha visto afectado es la permeabilidad al aire de los huecos, ¿vale? Como sabéis, todo lo que son las carpinterías, pues las sometemos a ensayos en un banco de ensayo similar al de la fotografía, donde se insufla una cantidad de aire y en función de las pérdidas que tengamos con la ventana en posición cerrada, pues la ventana se clasifica desde una clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, ¿vale? Generalmente, estos ensayos, el resultado se extrapola hasta un 50% más del área de la muestra que se ensaya. Es decir, si tenemos una balconera, como es el caso de la fotografía, de 1800 por 2200, yo podría tener esa clasificación hasta una muestra que tenga un 50% superior en área. Sin embargo, para las tanqueras al agua sería exactamente lo mismo. Sin embargo, para la resistencia a las cargas de viento, solamente me sirve el ensayo para muestras con un área igual o inferior a la ensayada, y siempre y cuando no se supere la altura de la muestra que se ensayó. También es verdad que la resistencia a la carga de viento se puede determinar por un cálculo, ¿vale? Recordar también, bueno, que desde el año 2016 salió lo que es la norma UNE,
85-219 sobre la instalación y puesta en obra de lo que son los cerramientos. Es muy importante, pues una vez tengamos buenas prestaciones en los cerramientos, asegurar que la instalación es la correcta. Entonces, os invito a que, bueno, que dispongáis de esa norma, que la leáis y que la apliquéis, ¿vale? Comentar también, bueno, pues que el Ministerio ha sacado herramientas que ayudan al cálculo de todo esto que hemos estado comentando, ¿vale? Aquí poco que comentar, pero bueno, que sepáis que existe la aplicación envolvente FP, que es un complemento a la herramienta unificada de cálculo, ¿vale? Y ya entrando un poco más en materia, en respecto a lo que son las transmitancias térmicas, que yo creo que es lo que más nos va a preocupar, porque digamos que lo que es la clase de permeabilidad al aire que hemos comentado, el nuevo requisito ahora establece carpinterías que tengan al menos clase 2, dependiendo de la zona climática, y clase 3, ¿vale? Nuestras carpinterías, por lo general, los peores resultados que tenemos suelen ser de clase 3 o clase 4, es decir, que normalmente el cumplimiento de la permeabilidad al aire se cumple sin muchos problemas, ¿vale? Donde más problemas podemos tener es en el tema de transmitancias térmicas. Por eso vamos a centrar ahora esta parte en recordar qué era la transmitancia térmica, cómo se calcula y sobre todo qué parámetros influyen en ese valor, pues para que nos ayuden, digamos, a diseñar esos huecos de forma o de manera que el valor de transmitancia térmica pues sea lo más, tengamos un rendimiento en cuanto a coste, en cuanto a saber qué vidrio colocarle o qué sistema de carpintería colocar sin elevar excesivamente el gasto, ¿vale? Bueno, pues recordar que la transmitancia térmica simplemente es un parámetro que va a medir pues el flujo de calor que tenemos a través de un elemento, en este caso de nuestra ventana, cuando se produce una diferencia de temperaturas entre el ambiente interior y el exterior. Y pues, calcula, digamos, ese flujo, esa cantidad de energía que estamos perdiendo a través de la ventana. Por eso, dentro de lo que es la envolvente, siempre que recordar, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que la ventana vendría a ser como un agujero por el cual estamos perdiendo energía. Suele ser la parte más débil de la envolvente. Entonces, el valor U, cuanto más bajito, cuanto menor valor tenga, cuanto más pequeño sea ese agujero, digamos, por el que estamos perdiendo energía, pues mejor ventana tendremos, ¿vale? ¿Y de qué depende? Bueno, pues depende básicamente de la transmitancia térmica del vidrio, lógicamente, de la transmitancia térmica de los perfiles, ¿vale? Y también, muy importante, de la transmitancia térmica del perfil intercalario que introduzcamos, digamos, en la fabricación de ese vidrio. Es decir, en lo que es la intersección entre el vidrio y el marco, se produce también una pérdida de energía, que ahora veremos que es bastante significativa. En las primeras versiones del Código Técnico de Edificación no se tenía en cuenta, ya en las nuevas versiones, ya desde el 2013 sí que se tiene en cuenta ese parámetro, y ahora veremos también lo importante que es en el cálculo. Comentar también, bueno, que cuando se refiere a la transmitancia térmica del marco, hablamos de la transmitancia térmica del conjunto del nudo al cual nos estemos refiriendo. Es decir, en un lateral de una ventana, por ejemplo, de 2 hojas, este nudo de aquí, pues tendremos un marco y una hoja. Entonces, el valor de transmitancia térmica del frame, del marco, será la combinación de ese marco con esa hoja, ¿vale? En esta ventana de 2 hojas, pues tendríamos 2 nudos diferentes. Tendríamos todo lo que es marco-hoja en estos perímetros de aquí, y en el nudo central pues tendremos lo que es la combinación de una hoja con otra hoja y un inverso, ¿vale? Entonces tendríamos 2 coeficientes a determinar o a pedir a la empresa suministradora del sistema, ¿vale? Viendo un poco la evolución que han tenido los sistemas de carpintería, sobre todo en aluminio con rotura de puente térmico en general, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver, este gráfico es muy representativo, porque para dar cumplimiento a esos valores que hemos visto en las tablas anteriores que estaban cercanos al 1, ¿no? Hablamos de valores en torno a 1,5, 1,6, 1,8 en las zonas climáticas más restrictivas, pues fijaros que tendríamos que, para conseguir valores en torno al 1, estamos hablando ya de sistemas con poliamidas por encima de los 30 milímetros, en torno a 34, 35, 40 milímetros para conseguir dar cumplimiento en zonas climáticas frías, ¿vale? En sistemas con poliamidas de 16 milímetros, por ejemplo, creo recordar que eran de 14,8, perdón, para un vidrio bastante normalito de 2,7, pues tendríamos un marco de 3,3 y el conjunto nos daría 3,1, ¿vale? Si aumentamos la longitud de poliamida a 24, sistemas de 24, para un vidrio ya un poco más potente, de 1,1, pues tendríamos ya valores de 1,6. Es decir, pues ya con sistemas de 24 milímetros incluso podríamos estar cercanos a dar cumplimiento a zonas climáticas frías, ¿vale? Pero fijaros que el valor de transmitancia térmica del vidrio estaríamos en torno al 1,1, ¿vale? Si seguimos aumentando las poliamidas a 34 milímetros, por ejemplo,
con un vidrio de 0,7, ya estamos hablando de vidrios triples, pues en el marco tendríamos 1,9 y en la carpintería valores por debajo del 1,5, ¿no? Estamos ya en 1,1. E incluso ya en sistemas de 42 milímetros, pues fijaros que los valores son bastante similares. Para el mismo vidrio, pese a que el marco bajamos a 1,5, el conjunto bajamos una décima. Es decir que si vemos la curva, por mucho que vamos aumentando lo que es la longitud de la poliamida, llega un momento que cuesta mucho bajar el coeficiente térmico de la ventana, con lo cual no solamente tenemos que jugar con longitudes de poliamidas mayores, sino que tenemos que jugar con otros elementos, como es, por ejemplo, jugar con poliamidas tubulares que nos generen cámaras, complementos a las juntas centrales con materiales de baja conductividad térmica, como son, pues, a lo mejor EPDM celulares, e incluso incorporar lo que son espumas también de baja conductividad térmica, pues en las zonas de los parques de acristalamiento, en las cámaras entre poliamidas, ¿vale? De tal manera que nos ayude a bajar ese coeficiente de transmisión térmica. Como decía antes también, es muy importante el tema del material con el que esté fabricado el intercalario del vidrio, ¿vale? Venimos de un mercado en el que hasta ahora, pues, prácticamente la totalidad de los vidrios se suministraban con intercalarios de vaciadores de aluminio, ¿vale? Y ya hoy por hoy, pues, se están imponiendo soluciones con materiales sintéticos que van a reducir ese paso de energía que teníamos anteriormente por los intercalarios de aluminio a soluciones, pues, con un mayor rendimiento. Por poneros un ejemplo de la efectividad de este tipo de intercalarios, y sin entrar en muchos números, fijaros que, por ejemplo, si tuviéramos una ventana con un vidrio de 1,2, estamos hablando ya de un vidrio bajo emisivo con unas propiedades térmicas bastante importantes, y un sistema de carpintería de 2, con un intercalario de aluminio, el factor de transmisión lineal sería de 0,11, tendríamos un valor global de la carpintería de 1,9, ¿vale? Estamos más cerca del valor del marco que del vidrio, ¿vale? Estaríamos en 1,9. Si cambiamos el intercalario de aluminio y ponemos un intercalario tipo sintético de alto rendimiento térmico, pues fijaros que con la misma carpintería, simplemente porque al fabricante le he solicitado este tipo de intercalario, pues bajamos el valor 2 décimas, estaríamos en 1,7, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo donde se va a ver todavía más claro. Este gráfico yo creo que es bastante ilustrativo. Si tenemos, por ejemplo, un sistema, da igual que sea PVC, que sea aluminio con rotura de puente térmico, madera, me da igual, ¿vale? Que tuviera un valor de 1,5, un valor ya bastante importante. Estamos hablando ya de una serie en torno a 74, 75 milímetros, incluso 80 milímetros, ¿vale? En aluminio y en PVC, pues una serie que tenga, pues, al menos 5 cámaras aproximadamente, ¿vale? Con un vidrio 1,1 y el mismo sistema con el mismo vidrio, simplemente vamos a cambiar los tamaños de la ventana. Generalmente tendemos a pensar que la transmitancia térmica de la ventana depende fundamentalmente del vidrio, y es correcto, porque generalmente, pues, nos hacemos la idea de que la ventana va a tener mucha más superficie acristalada que perfil. Pero fijaros aquí, en el caso, si tenemos una ventana balconera de 2250 por 2650 y hacemos el cálculo con estos valores de transmisión térmica, el conjunto está en 1,3, es decir, tenemos un valor intermedio entre el 1,1 y el 1,5, que es lo normal. Vemos la parte que le corresponde al marco, toda la parte que le corresponde al vidrio y la parte que le corresponde al intercalario. Aquí, efectivamente, pues el vidrio pesa bastante más que lo que es el perfil, ¿vale? Si reducimos a un tamaño estándar de ventana de 1230 a 1480, pues sigue predominando la superficie de vidrio. El marco ya pesa bastante más, lo que es la fracción de marco, y fijaros que lo que es el intercalario también tiene un peso ya considerable a tener en cuenta, o sea, ni mucho menos despreciable. E incluso el valor sigue estando en torno en medio de 1,1 y 1,5, tenemos en 1,43. Sin embargo, si esa misma ventana la reducimos ya a una ventana de 800 por 500, ¿vale? Fijaros que prácticamente lo que afecta es el marco, ¿vale? La superficie de vidrio afecta, pero ya muy poquito, y el intercalario afecta prácticamente lo mismo o prácticamente igual que el vidrio. Es decir, que ni mucho menos despreciable el intercalario. E incluso fijaros que el valor de esta ventana tan pequeña está por encima de los valores del vidrio y del marco. Es decir, el propio efecto intercalario me está incrementando ese valor del conjunto de la transmitancia térmica, que está más cercana a 1,7
que a los valores del vidrio y del marco, ¿vale? Por tanto, bueno, y moraleja, pues más vale diseñar un hueco grande a nivel de diseño y a nivel solamente de transmisión térmica, un hueco grande con estos parámetros, digamos, que 4 huecos pequeños. O sea, si yo en la misma fachada, con esta misma solución y con el mismo tipo de vidrio, tengo que resolver el hueco, pues intentaría hacer un hueco así de grande más que colocar 4 ventanitas de estas pequeñas, ¿vale? A nivel de sistema, bueno, pienso que si sois clientes de Strugal, pues yo creo que ya los conocéis. Tenemos una diversidad bastante amplia, tanto en soluciones de aluminio como en PVC, que vamos a mostrar ahora. Aquí vemos soluciones tanto en canal europeo como en canal 16, con todas las configuraciones estéticas que podemos dar con las gamas de ventanas abisagradas en sistemas de 64, con polemidas de 24, donde en función de si introducimos también lo que son espumas en los alces y en el marco, pues vemos que se reducen los coeficientes de transmisión térmica, de 2,7 que tendríamos con las espumas a 3 si no las incorporamos, ¿vale? Ya digo que todas estas soluciones pues las tenemos tanto en hoja vista con canal europeo, una hoja minimalista, lo que denominamos hoja oculta o semioculta, con puntillos que vienen a simular lo que es una junta exterior, ¿vale? Y las mismas soluciones en canal 16, ¿vale? Vemos también de una diapositiva a otra cómo con los mismos semiperfiles, simplemente cambiando las longitudes de poliamidas, pues pasamos a un sistema de 74 milímetros con poliamida de 34 y donde aquí ya establecemos diferentes, digamos, niveles de aislamiento en función de las espumas y de complementos que incorporemos a la ventana, ¿vale? De la sección básica, que tendríamos un valor de 2,4, bajamos a 2,0, incorporando espumas en los alces y en la parte baja del marco y este complemento de la junta central, que es un material también poroso y multicámaras, ¿vale? E incluso si metemos espumas dentro de lo que son las poliamidas, pues podríamos tener perfiles en torno a 1,6, ¿vale? Y si seguimos incrementando la longitud de las poliamidas, bueno, pues pasamos al sistema ya 82, donde prácticamente está indicado para soluciones de triple acristalamiento y con valores un poco mejores que la serie 74, ¿vale? Ni que decir tiene que es importante también el sistema de herraje que coloquemos, ¿vale? Antes hablamos de la clase de permeabilidad al aire. Ya digo, todos estos sistemas los tenemos tanto en versión canal europeo como canal 16. Entonces, es preferible tanto en un sistema como en otro el empleo de herrajes que sean perimetrales a la hoja y que nos ayuden pues, a tener un cierre hermético en todo el perímetro de la hoja, ¿vale? Entonces, muy importante también usar adecuadamente herrajes y soluciones que nos permitan tener pues, la menor pérdida a través de lo que son las juntas, ¿vale? Todos estos sistemas son también compatibles, como digo, tanto en canal europeo como en canal 16, pues con bisagras ocultas. Podemos meterle también a los sistemas de hoja minimalista lo que es la manilla invisible e incluso acoplarle balcones invisibles. En estas soluciones, pues, podemos conseguir un conjunto que gusta mucho a los arquitectos y a los prescriptores, porque en una balconera pues, podríamos tener la apariencia de un fijo, donde en realidad pues, tenemos una ventana cielo batiente que puede abrir incluso 180 grados y acoplarle una barandilla, ¿vale? Esa barandilla además me va a evitar pues, el típico travesaño. En residencial se da mucho la solución donde tenemos una hoja arriba y un fijo abajo mediante un travesaño, entonces ese partidor que normalmente colocamos aquí en aluminio, pues nos lo ahorramos con un simple vidrio y queda una solución pues, más elegante y más estética. Comentar también que disponemos de sistemas con certificado Passive House. En el caso concreto del 82, pues la solución que tenemos certificada es la que veis en la sección, ¿vale? Para clima templado. Esto significa que con esas ventanas tenemos siempre valores por debajo de 1,0. Es decir, que con esta solución pues daremos cumplimiento más, o sea, mucho más cumplimiento de lo que exige el propio código técnico de edificación. Ya tenemos también otra solución, estamos trabajando en otra solución en PVC, que también tenemos ya con certificado Passive House, ¿vale? Y que en próximos meses pues dará la luz al mercado, ¿vale? Luego he querido poner aquí unas tablas que son bastante orientativas en cuanto, para que veáis un poco por sistema, qué sistema cumple las zonas climáticas que nos impone el código técnico con los nuevos valores. O sea, y aquí en este gráfico vemos valores de transmisión térmica
de vidrios dobles, ¿vale? Que pueden ir desde el 1.6 hasta 1.0, algún fabricante incluso en sus fichas técnicas dan 0.9, aunque es más difícil conseguir eso, pero generalmente un vidrio doble entre 1.0 y 1.6 para diferentes tipos de intercalarios. El aluminio, que es el que normalmente usamos, pues estaría aquí arriba, ¿vale? Y luego ya en función de otros fabricantes de tipos de espaciadores que sean aislantes. Y estos serían valores para vidrios triples. Entonces, en estas tres tablas sería la serie 82 según el nivel de aislamiento. Esto sería la carpintería básica, sin ningún tipo de espuma ni nada. Pues aquí pues, vemos que con intercalario de aluminio, para dar cumplimiento a todas las zonas, pues prácticamente te tienes que ir a vidrios de 1.0 o vidrios triples, ¿vale? Y bueno, con este sistema cumple perfectamente en todas las zonas climáticas. Si vamos introduciendo sistemas de hoja oculta, al tener menor poliamida, menor longitud la hoja, bueno, pues sí vamos viendo que se va incrementando las zonas amarillas, ¿no? Y que incluso para zonas más frías, pues a lo mejor tenemos que pensar en irnos al máximo aislamiento y a vidrios pues en torno al 1.3, por ejemplo, 1.6 también podemos llegar, pero con intercalarios siempre mejorados, ¿vale? O incluso vidrios triples, si no queremos ir, o sea, si queremos intercalarios de aluminio, pues aquí ya tendríamos que ir a vidrios triples, ¿vale? Si pasamos o vamos reduciendo lo que es el sistema al sistema 74, bueno, pues ocurre algo bastante similar con la serie 82, pero sí es verdad que vemos mayor presencia de zonas amarillas y naranjas, ¿vale? Y si vamos a hojas ocultas, donde aquí ya no podemos aplicar vidrios triples, por eso esto lo tenemos aquí en gris, pues para dar cumplimiento en zonas muy frías, pues, fijaros que los valores siempre nos van a tender a valores en torno a 1.1, 1.0, si queremos intercalario de aluminio, o si queremos un vidrio un poco menos exigente, pues tendremos que usar intercalarios o espaciadores tipo sintético. Con la serie 64, pues aquí vemos también que con vidrios dobles, pues, prácticamente hay zonas A y B, y zonas C podríamos dar cumplimiento, incluso en zonas frías también se podría cumplir, pero fijaros que si no pongo nada de aislamiento tendría que ir a un vidrio de 1.0 con este tipo de espaciador, o irme aquí, metiendo esas espumas aquí, para dar cumplimiento a esas zonas climáticas, o directamente ir a vidrios triples, es decir, para zonas azules, como vemos aquí, con una serie 64, pues prácticamente te tienes que ir a un vidrio triple si no queremos usar espaciadores que sean sintéticos, ¿vale? Con la hoja oculta, pues exactamente lo mismo, ¿vale? En PVC, bueno, pues tenemos también soluciones con diferentes estéticas. Hoy por hoy, bueno, pues tenemos estas series de 70 con soluciones enrasadas con el marco, soluciones de triple junta, la solución más estándar, que sería la solución Domus, o incluso soluciones que imitan las típicas carpinterías de madera con encuentros en corte recto, ¿vale? Como vemos aquí, que sería la Domus Rustic. Los valores de transmisión térmica, bueno, pues en PVC igualmente cumpliríamos en todas las zonas climáticas por el carácter que tiene el PVC de ser un material bastante, o sea, muy aislante. La propia conductividad térmica del PVC pues ayuda a conseguir con sistemas de incluso 70 dar cumplimiento a todas las zonas climáticas, ¿vale? Y en correderas, pues fijaros, por ejemplo, la serie 88, que es reciente, bueno, pues en tamaños de ventana, aquí tenemos tres gráficos según el tamaño de la ventana, ¿vale? No según el nivel de aislamiento, sino según el tamaño. Es decir, para una ventana de 1230 por 1480, para una balconera de 2 metros por 2180 y para una ya de un tamaño más considerable de 4 metros 200 por 2600. Entonces vamos viendo que conforme vamos aumentando el tamaño de la ventana, como veíamos en el ejemplo que poníamos, pues claro, la superficie del vidrio va predominando y pues para dar cumplimiento a zonas muy frías en sistemas correderas, o vamos a vidrios en torno al 1,0, 1,2 en tamaños balconeras, incluso fijaros aquí como aluminio podría llegar a cumplir, o sea, para 1.0 estaríamos justo al límite, ¿vale? Pero o incrementamos los tamaños de los huecos, este es una balconera, pero tampoco es demasiado grande, 2 metros por 2180, este sistema podemos llegar a dimensiones de hoja bastante grandes, es decir, que en sistemas de aluminio, en correderas, pues si queremos dar cumplimiento en zonas frías, pues será solamente en grandes huecos. En tamaños de ventana, pues van a estar más destinadas pues, a zonas más cálidas, en zonas climáticas más cálidas, ¿vale?
Por ejemplo, el caso de Sevilla, pues para dar cumplimiento para un tamaño de ventana, pues tendríamos que usar vidrios, por ejemplo, entre 1.1 y 1.2 con intercalario de aluminio, o si usamos algún tipo de espaciador sintético, pues podríamos aumentar el coeficiente de transmisión térmica del vidrio, ¿vale? Igualmente, pues tenemos soluciones para balconeras de mayor peso y tamaño. Aquí vemos, por ejemplo, la Strugal S150RP, que ya nos permite acristalamientos de hasta 51 milímetros, vidrios triples, que ocurre exactamente lo mismo. Es decir, según voy aumentando el tamaño de la ventana, pues voy entrando en más zonas frías, digamos, ¿vale? Incluso en sistemas minimalistas, fijaros que al tener menos presencia lo que es la sección del perfil, pues comparado con las 150 vemos como el efecto de reducir lo que es la fracción de marco y aumentar la superficie acristalada, pues mejora al comportamiento térmico del conjunto, ¿vale? Y aquí pues este sistema también nos permite vidrios de 42 milímetros pues, con buenos rendimientos térmicos, ¿vale? En PVC ocurre algo parecido, solo que al tener coeficientes de transmisión térmica en los marcos similares incluso a los vidrios, pues el efecto ventana y el efecto balconera no es tan drástico. Es verdad que en la balconera se obtienen unos mejores valores, pero son bastante parejos. ¿Qué limitación tenemos? Bueno, la limitación que tenemos en los sistemas corredoras PVC son esos grandes tamaños. Es decir, este sistema, el Omicron, por ejemplo, la balconera mayor que podríamos llegar a hacer pues, sería en torno a los 2 metros por 2180. ¿Vale? Sin embargo, si queremos ir a una solución mucho mayor, mucho más minimalista, pues tendríamos que recurrir a soluciones en aluminio o sistemas elevables en PVC, que también, aunque podemos ir hasta pesos de hoja bastante importantes, los vamos a tener un poco más limitados en cuanto a dimensiones con respecto a soluciones en aluminio, ¿vale? Igualmente importante, ya lo comentábamos antes, el valor de las prestaciones de los cajones de persianas que incorporemos a nuestras ventanas, ¿vale? Hasta ahora era muy común el dicho, ¿no? De que, oye, ponemos una buena ventana y resulta que ahora le incorporamos una caja de persiana y por ahí perdíamos prácticamente todo el aislamiento del conjunto. Hoy por hoy, ya todas las soluciones de compactos que se suelen suministrar, pues, bueno, pues incorporan unos aislantes especiales tipo poliestireno con grafito, materiales también de alta densidad para mejorar lo que es el rendimiento acústico del conjunto, de lo que es el cajón. Y son valores de transmisión térmica lo que tienen estos cajones que normalmente están por debajo del 1.0. Es decir, ya hoy por hoy, con este tipo de soluciones, incluso con refuerzos también acústicos, como vemos en esta imagen, pues podemos llegar a valores de transmisión térmica en valores cercanos al 0.8, incluso en algunos casos por debajo del 0.8. Es decir, que el propio cajón a nivel térmico simplemente me va a ayudar a mejorar la transmisión térmica del conjunto de la ventana. ¿Vale? A nivel acústico es otra historia, por eso hay que meter pues, masas pesadas o incorporar otros materiales aislantes a lo que es la capacidad del enrollamiento de la persiana, y también nos va a limitar lógicamente el enrollamiento, pero digamos que a nivel térmico sí que tenemos ya cajones que van a aportar una mejora térmica con respecto a la ventana. Decir que, bueno, tenemos tanto estética curva como líneas rectas. Es una gama nueva que presentamos ahora y lanzamos ahora al mercado, ¿vale? Donde, digamos, tenemos pues también líneas completamente minimalistas y rectas, ¿vale? ¿Y cómo se considera el cálculo en la transmisión térmica de la ventana? Bueno, pues igual que con el vidrio, pues tenemos que conocer el conjunto del valor de transmisión térmica de la ventana, con su área y su superficie, conocer la transmisión térmica del cajón, ¿vale? Por su superficie, y se le va a aplicar también otro factor de transmisión lineal en lo que es la unión que se produce entre el marco superior y el cajón, que lo tiene en cuenta con este parámetro. Entonces, en función de si lo estamos uniendo a un marco de PVC o a un marco de madera, y dependiendo de la altura del cajón de PVC, si estamos en alturas entre 155 y 185 toma un valor, y si son mayores a 185 toma otro. Y si ponemos ese cajón en una carpintería de aluminio, sea o no con rotura de puente térmico, pues los valores son un poquito más altos. Son estos de aquí, ¿vale? Y ya para terminar, y ahora dejaremos unos minutillos por si alguien quiere preguntar a través del chat alguna cuestión, pues comentaros que dentro de lo que es el marcado C del paño de persiana,
bueno, pues se declara lo que es la resistencia a la carga de viento, ¿vale? En función del paño de la persiana. Ya se introducen nuevos términos o nuevos parámetros, como es la resistencia térmica adicional que nos va a proporcionar ese paño de persiana con respecto al acristalamiento interior, es decir, ahí se nos va a formar una cámara de aire que nos va a aportar una mejora térmica. Entonces, ese incremento de la resistencia térmica pues va a depender del tipo de lama, ¿vale? Y como comentaba también, para el parámetro del factor G de transmisión térmica solar, pues va a venir determinado en función del tipo de lama, en función del acabado del paño de la persiana, si estamos hablando de un color blanco, de un color claro, un color oscuro, un color prácticamente negro, y del tipo de acristalamiento y del valor de transmitancia térmica del vidrio. Entonces, en estas tablas podéis obtener lo que es el prescriptor puede obtener ese valor G para calcular ese parámetro del que hemos estado hablando anteriormente, ¿vale? Y nada, yo con esto termino lo que es la exposición. Voy a quitar... Vamos a abrir el chat, si os parece o tenéis alguna pregunta, la hacemos a través de lo que es el chat. ¿Alguien se anima con la primera pregunta? Alberto, soy compañero de Nathan. Sí. Buenos días. Ya sé que nadie ahora mismo, no sé si le ocurrió alguna pregunta, no saben cómo conectar el micrófono, pero sé que no tiene exactamente que ver, pero yo sé que en el chat hay clientes que compran fabricado en aluminio, ¿vale? Nuestra nueva gama de fabricado en aluminio. Has hablado de la 88 RP, la corredera, que es la Artis, en acabado, y de la 74 y de la 64 RP, que son las dos abatibles en acabado. ¿Podrías, como hemos visto imágenes del perfil original de Strugal, y nosotros sabes que hemos hecho unas modificaciones estéticas, ¿podrías hacer un micro resumen de esas tres cositas para que lo vean, que sepan que la serie Artis, la Gala y la Óptima son las que hemos hablado con los coeficientes? Sí, a ver, comparto un momentito. ¿Sería muy complicado? No, lo comparto un momentito, un segundito. De silencio, ¿vale, César? Sí, sí, por favor. Venga, está, un segundito. Sí, como comentaba nuestro compañero César, efectivamente en la factoría de Nathan, ¿se ve la pantalla? No. A ver, un segundo. No se ve, Alberto. Vale, es que no tengo permiso, César, porque no soy el anfitrión, no lo puedo compartir. Bueno, básicamente lo que quiero comentar, la serie 74, la serie 64 y la serie 88RP que hemos comentado en la presentación, pues como comenta César, bueno, se han hecho algunas ligeras modificaciones estéticas para dar el producto terminado, ¿vale? Lo que hemos hecho básicamente es adaptar esas series a canal 16 para automatizar lo que es la fabricación de esas ventanas con herraje alemán, ¿vale? Y luego, con el mismo marco, con el ala un poco más extendida, lo que hemos sacado son soluciones con hoja completamente oculta para aquellos clientes en los que, bueno, pues la hoja semioculta pues no la admiten, con mayor cámara de drenaje, drenajes ocultos, pero básicamente son las mismas series que trabajamos al largo, pero que las damos ya fabricadas, con las escuadras entalladas, es decir, con una hoja, una sección también del nudo central más minimalista, donde tenemos una hoja más reducida en el nudo central, porque eliminamos lo que es el ala de la hoja pasiva, con lo cual el nudo central pues, también es más reducido.
y por tanto pues tenemos mayor superficie de vidrio en esas soluciones de ventana terminal. Conceptualmente son los mismos sistemas que hemos estado presentando. Y la serie 88 pues es exactamente el mismo producto, la inversión corredera e inversión elevable, solo que bueno, en Nazam pues damos la opción de obtener el producto también completamente acabado con unas configuraciones ya predeterminadas, en función de si es elevable o si es un marco de 112 o un marco de 74. Si hay más preguntas, sería preferible que usarais el chat, ¿vale? Porque para que no se solape el sonido, por favor. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, desearos un buen fin de semana a todos, daros las gracias por asistir y de todas formas, bueno, pues nos tenéis a vuestra disposición tanto al equipo del departamento técnico como a la red comercial, ¿vale? Agradeceros vuestra asistencia y que tengáis todos un buen fin de semana. Me despido.